Buenos días a todas las familias. Nos alegra compartir con ustedes, con cada uno de ustedes, y pedirle al Señor que nos regale un tiempo de congregación, un tiempo de bendición a su nombre. Nos hemos congregado y deseamos que cada uno se acerque confiadamente al trono para que alcance misericordia. Dice, para el día del oportuno socorro. Bendito sea nuestro Señor que nos reúne en derredor de él. Buenos días a todos. Buenos días, Buenos Natica. días, familia. Dios les bendiga. Padre, aquí estamos orando para que nosotros amemos a Dios y seamos de testimonio. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oramos, Señor, por todas las familias que estamos aquí representadas. Todos nuestros apellidos, Señor, te los ponemos en tu altar para que todas las familias que no creen en Dios, de la primera a la cuarta generación, sean salvos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y por nuestros gobernantes y sus dependencias, y todos los que están en autoridad, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Clamamos, Señor, por la esperanza de que el Señor Jesucristo vuelve pronto y vivamos en ella, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Bendito sea, Señor, te agradecemos porque tú nos das la oportunidad de interceder, de clamar, de orar, de buscar tu rostro, Señor. Porque tú eres el sol de justicia que nos alumbra y eres, Señor, nuestra fortaleza. Te agradecemos por cada familia, oh Dios, que ha determinado, Señor, levantar oración, que ha determinado perseverar, Señor, como sabios y no como necios. Te quiero glorificar y te quiero dar muchas gracias. Te pido les fortalezcas, porque cada uno de ellos tiene cosas que resolver en el día, Señor. Por eso bendecimos sus vidas, bendecimos su sabiduría y bendecimos, Señor, su camino, para que en todo te agraden como santos de Dios. Que de verdad veamos resplandecer tu rostro sobre ellos y que tu nombre sea invocado sobre ellos. En el nombre y en la autoridad de Jesús, Dios les bendiga. Amén, gracias. Gracias. Muchas gracias, Dios les bendiga.
Mi alma anhela estar postrada ante tu altar y siempre adorar tu santo nombre, tu gloria levantar, tu belleza contemplar y siempre exaltar tu santo nombre. En tu presencia quiero habitar, mi vida consagrarte, de corazón amarte, bajo tus sombras quiero morar, mi vida consagrarte, de corazón, Señor, amarte. Mi alma anhela estar postrada ante tu altar y siempre adorar tu santo nombre, tu gloria levantar, tu belleza contemplar y siempre exaltar tu santo nombre. En tu presencia quiero habitar, mi vida consagrarte, de corazón amarte, bajo tus sombras quiero morar, mi vida consagrarte, de corazón amarte, en tu presencia quiero habitar, mi vida consagrarte, de corazón amarte, bajo tus sombras yo quiero morar, mi vida consagrarte, de corazón, Señor, amarte. Y te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos la gloria, Señor. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que tú me levantes. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que tú me levantes. Que haya alabanza en nuestros corazones, gozo, alegría, que haya exaltación al Dios nuestro en todas las cosas. Él es grande, Él es poderoso, Él es sublime y es eterno. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que tú me levantes. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante,
Deja que mi espíritu clame hasta que tú me levantes. Levántame, levántame, levántame con tu poder, con tu poder. Levántame, levántame con tu poder. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que tú me levantes. Deja que mi alma te alabe, deja que mi boca te cante, deja que mi espíritu clame hasta que tú me levantes. Levántame, levántame, levántame con tu poder, con tu poder. Levántame, levántame con tu poder. Levántame, levántame, levántame con tu poder, con tu poder. Levántame, levántame con tu poder. Te hallé, Señor, te encontré. Señor, quiero aferrarme a ti, Señor. ¿Qué hay de valor, Señor? ¿Qué hay, Señor, necesario e indispensable, Señor? Por eso dice que aquellos hombres que recibieron la revelación dejaron atrás todas las cosas y le siguieron, Señor. Quiero seguirte, quiero ser, Señor, verdadero discípulo tuyo, Señor. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puede salvar. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda, Cristo es la senda. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda, Cristo es la senda. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Solamente en Cristo, solamente en Él. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina al nido. Aún el gorrión haya casa y la golondrina al nido. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Oh, me alegro, Señor, de tener un lugar, una casa, de tener un Padre. Cómo me alegro, Señor, de saber a quién pertenezco, de saber que tengo un propósito, un destino. Cómo me alegro de saber que todas las cosas, Señor, dice, te pertenezco, Señor. Felices los que habitan en la casa de Dios, felices
felices los que habitan en la casa de Dios. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Eso quiero, Señor, pertenecerte más y más, Señor, ser más en ti. Dice Colosenses que nuestra vida está escondida en Cristo. Es decir, que ya no vivo yo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Lo que ahora estoy viviendo, dice, lo vivo en su nombre, lo vivo en la fe del que me amó y se entregó por mí, del que me amó y que hizo en mí, dice, lugar para su morada. Señor, permíteme, Señor, en todo glorificarte, Señor, honrarte y servirte, Señor. Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Rescató un momento allí, nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, te doy gloria. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Con una corona espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te
te doy gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Mi espíritu en ti derramaré y en tus hijos visiones yo pondré. Si me amas, guarda mi palabra, no se turbe tu corazón, cree en mí, soy el camino, verdad y vida para ti. Mi espíritu en ti derramaré y en tus hijos visiones yo pondré. Del cielo un viento recio que sopló, llenando todo mi ser con tu amor, tu fuego mi pecado consumió, y hoy puedo cantar, y hoy puedo cantar. Si me amas, guarda mi palabra, no se turbe tu corazón, cree en mí, soy el camino, verdad y vida para ti. Mi paz te dejo, consolador te enviaré. Mi espíritu en ti derramaré y en tus hijos visiones yo pondré. Del cielo un viento recio que sopló, llenando todo mi ser con tu amor, tu fuego mi pecado consumió, y hoy puedo cantar, y hoy puedo cantar. Del cielo un viento recio que sopló, llenando todo mi ser con tu amor, tu fuego mi pecado consumió, y hoy puedo cantar. Del cielo un viento recio que sopló, llenando todo mi ser con tu amor, tu fuego mi pecado consumió, y hoy puedo cantar, y hoy puedo cantar.
Darte gracias, Señor, darte gloria, darte honra, Señor, porque para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento.
sombra de variación, Señor. Dios de justicia, que ningún compañerismo tienes con la injusticia. Dios de luz, que ninguna comunión tienes con las tinieblas. Que no hay concordia con Belial. Dios, que con el impío no tiene nada que ver. No hay ningún acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Nuevamente, aquí compartiendo la palabra de Dios con toda alegría, con todo nuestro corazón, anhelando ver el mover del Señor, esperando al Señor por segunda vez, porque Él lo ha prometido. Saludo a todas las familias y nos alegra que estemos en ese caminar, que estemos en ese andar, que podamos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Recuerde que en sábado estamos hablando específicamente sobre ser discípulos del Señor y cómo al ser discípulos del Señor debemos seguirle. Leía uno de los devocionales de David Wilkerson del Times Square Church, que decía que no hay una palabra más segura para nosotros sino la palabra del Señor cuando dice sígueme. Y a veces no tiene que ver con cosas que nosotros podamos entender, pero donde Él esté está la verdad, donde Él esté está la luz. Y no es el lugar lo que nos da tranquilidad a nosotros, Él es nuestro lugar. Y a veces atravesaremos por valle de sombra de muerte, pero lo que dice el Salmo es, no temeré porque tú estarás conmigo. ¿Dónde está el Señor? En valle de sombra de muerte. Por eso no temo. Dice, si por el fuego, si por el agua, y esto lo he dicho de muchas maneras. Si por la escasez, dice la Escritura, si por las dificultades. ¿Cuál es la garantía de las dificultades? Que Él está con nosotros. Así que lo importante es que seamos discípulos del Señor y poder oír su voz diciendo, sígueme. Ese es el lugar que debemos ocupar, siguiéndolo a Él. ¿Dónde? No lo sé, no lo sé. Entonces, como discípulos del Señor, les invito a que me acompañen para volver a hilar lo que venimos hablando al segundo capítulo de Corintios, de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, segundo capítulo, segunda carta a los Corintios en el capítulo 6. Y pues invitarle a que me acompañe desde el verso 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Cuando hace la referencia en el verso 17 de salir de en medio de ellos, está señalando al pueblo que estaba en Babilonia, al pueblo que el Señor lleva a Babilonia por juicio, lo lleva a Babilonia y lo entrega a Babilonia en cautiverio. Pero bien dice el Salmo 137, ¿cómo podremos cantar canción al Señor en tierra extraña? Y no se puede adorar al Señor en Egipto. Por eso la invitación del Señor es a salir de en medio de ellos. ¿Qué representa Egipto? Egipto representa el mundo. ¿Qué representa Babilonia? Babilonia tiene dos aspectos. Bueno, Babilonia en sí es la confusión de las ideas de los hombres. Si uno mira fundamentalmente el concepto de Babilonia, tiene que ver con la confusión que hay en todas las ideas de los hombres. Por ejemplo, y esto lo dicen los folletos chicos, unos folletos pequeñitos, muy bonitos, que son muy ilustrativos, y dicen las teorías de la evolución son cuatro, básicamente son cuatro, y esas teorías de la evolución, de esas cuatro que afirman sobre supuestos, dicen probablemente, afirman, y de la probabilidad arman toda una, toda una enseñanza y la dan por cierta, pero en principio está sobre probablemente o supuestamente o debió ser, pero no hay nada firme, no hay nada concreto. Cada teoría contradice otras teorías. Igual pasa con la psicología. La psicología, hay escuelas de psicología que dicen una cosa, hay escuelas de psicología que dicen otra cosa y otra cosa totalmente contraria. Y esto es Babilonia. Pero estrictamente a lo que se refiere el pasaje que estamos leyendo, a los corintios, a los santos, dice a los santos que están en Corinto, se refiere al sistema, a la Babilonia religiosa, a la confusión de ritos y a la confusión de todo tipo de cosas que tienen como objetivo supuestamente buscar a Dios. Pero es una mezcla de muchas cosas y uno ve como la imagen de Babilonia es bastante representativa de la confusión de la religión. ¿Ya? No es que estemos hablando algo nuevo, esto lo hemos tocado muchas veces. Pero cuando habla de salir de en medio de ellos, significa literalmente, y esto hay que aclararlo, cuando yo cito ciertas experiencias que yo tuve, son experiencias que Dios nos regaló, pero para ilustrar unas verdades que están en la Biblia. ¿Qué verdad estamos viendo? Dice que Dios no está en sistemas religiosos. Dios no habita en sistemas religiosos. Por el contrario, está llamando a un pueblo a que salga a Él. Dios no habita en medio de la confusión de los ritos, en medio de la confusión de las religiones fundadas en el hombre y en todo lo que el hombre ha determinado, dice, para subir al cielo. La Torre de Babel es un gran ejemplo donde dice que se hacen un nombre y se unen todos, dice, unámonos, dice, y hagámonos un nombre y dice que se propusieron construir una torre cuya cúspide llegara al cielo. Todo esto es bastante diciente, porque el hombre trata de establecer sus métodos, sus formas, y unos de una manera y otros de otra, pero dice la Escritura precisamente que dice, pero yo he puesto a mi ungido, yo he puesto a mi ungido, dice, en mi santo monte, en el trono. Y esto es lo que el Señor ha establecido. Por eso la Escritura dice que Jesús es camino, verdad y vida. Y no hay confusión en Él. Vuelvo y reitero, el lugar correcto es donde Él está. ¿Ya? El lugar correcto es donde Él está. Y para saber dónde está Él, tenemos que seguirle.
tenemos que buscarle. Por eso la orden es tajante de salir de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Estoy citando el verso 17 de 2 de Corintios capítulo 6. Y no toquéis lo inmundo y yo recibiré. Por eso nosotros tenemos que entender que la Babilonia no es un lugar donde Dios se va a manifestar. Los sistemas religiosos es un lugar donde Dios no se va a manifestar. Dios ha prescindido de los sistemas religiosos porque Dios busca afirmar su reino, pero busca afirmar su reino en los corazones de los que le siguen a Él, ¿ya? Y gestar ese reino en los corazones para hacer reflejo al mundo. Ahora bien, lo que sucede hoy contra la palabra del Señor, y yo lo reitero, es que debido a que tenemos la iglesia de hoy, lo que es la iglesia hoy y lo que se profesa ser iglesia hoy, tiene como garantía las personerías jurídicas, los edificios, la legalidad, la aceptación de los hombres. La aceptación de los hombres es un gran tesoro para los cristianos de hoy, al contrario de los cristianos del tiempo del Señor. Para los cristianos del tiempo del Señor, dice, amaban la cruz y amaban el ser perseguidos. Ellos todavía no habían cambiado la verdad de bienaventurados sois cuando por mi causa os persiguen y os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y de esa manera nosotros entendemos cómo se han cambiado verdades, ¿cierto? Y hoy por tener estas garantías, y no digo que estas garantías no sean una conquista de alguna manera, sin embargo tenemos que nosotros revisar hasta qué punto puede ser real y puede ser verdadero que son conquistas, y hasta qué punto podemos pensar que no son conquistas, sino son transigencias. Porque la iglesia, junto con la, entre comillas, legalidad, y en Colombia, para que ustedes sepan, se le llama la libertad de culto. Junto con la libertad de culto, también hubo un acomodamiento a las formas y un acomodamiento al pensamiento. Entonces, a veces lo que sucedió en los primeros siglos, cuando más bien se declaró el Imperio Romano, 375 después de Cristo, se declara el Imperio Romano como oficialmente cristiano. De manera oficial todo el mundo era cristiano. Dice, pero esto solamente fue una transigencia que lo que hizo fue disminuir la calidad espiritual y lo que hizo fue distensionar las relaciones e introducir la tolerancia. Por eso no había realmente convertidos, aunque el imperio se declaró cristiano. Dijo Constantino, por esta cruz venceré al mundo. Era simplemente imperialismo disfrazado de cruz, pero no era realmente la cruz la que estaba siendo levantada, y no había salvación, y mucho menos había fruto del Espíritu. Por eso, no pensemos siempre que la legalidad, y no pensemos siempre que todo lo que se ha logrado sea garantía que es lo que Dios quiere. Y si el Señor advirtió de la persecución, es porque el Evangelio directamente lleva a la carne a morir. El Evangelio lleva a la carne directamente a morir. Y esto es importante desde el punto de vista que el trocar el concepto y el perder de vista esto hace que se hagan afirmaciones totalmente contrarias,
que se hagan afirmaciones que no están en la Escritura. ¿Cuáles son las afirmaciones que no están en la Escritura? Las afirmaciones que no están en la Escritura es: quedaos en ella, pueblo mío. Es decir, si somos legales, si tenemos la aprobación del Estado, si tenemos las ventajas de ser, de ser en este momento oficiales y legales, es más fácil predicar el Evangelio. Pero nunca podemos nosotros asumir que esto sea cierto desde todo punto de vista. Que el que sea fácil predicar el Evangelio sea realmente una herramienta. Y nosotros en Occidente tenemos una flexibilidad bastante grande. Nosotros en Occidente tenemos una flexibilidad de recursos, de situaciones y de condiciones, pues bastante ventajosa. Pero la iglesia es bastante laxa, bastante tibia. Escuchamos nosotros y leemos testimonios como La Voz de los Mártires, y cómo en Europa y Europa Central y más hacia Asia y hacia el Oriente, la iglesia sufre una terrible persecución. Estamos hablando de año 2020, que el nivel de persecución en la parte central de Europa y hacia Asia y hacia Oriente, más hacia Oriente, hay una persecución abierta al cristianismo. Y se tiene una persecución, aunque hay congregaciones oficiales, diga Rusia, diga China, hay congregaciones oficiales, no es la aprobación de verdaderos cristianos, sino la oficialidad no indica que haya verdad. Por eso, esto es complicado. La Voz de los Mártires nos envía, y si usted quiere saber del estado de la iglesia en estos países que le estoy diciendo, en Oriente y en Asia Central y en Europa Central, más o menos, hay una persecución abierta del Evangelio. Busque La Voz de los Mártires. En La Voz de los Mártires hay grandes testimonios que nos enseñan sobre lo tremendo de la persecución que está sufriendo la iglesia. Y pues cuando uno escucha esa persecución, uno dice, bueno, gracias a Dios, nosotros no tenemos esa persecución. En Colombia sí hay persecución, y más en sitios rurales y todo esto, hay una gran persecución a los que predican el Evangelio. En las ciudades ahí es una reticencia al verdadero Evangelio, y la comodidad de la iglesia nominal tiene todas las armas para decirle a la gente, venga a nuestras congregaciones, somos los legales. Tenemos todo el culto, tenemos todo absolutamente bien elaborado, pero no hay autenticidad, ni hay un verdadero evangelio, ni hay un verdadero cristianismo. Y esto deja mucho que desear. Por eso se ha cambiado el salid de ella, pueblo mío, lo que está diciendo el verso 17, salid de en medio de ellos. ¿De qué? De todo sistema religioso, de todo sistema de culto que haya disminuido la calidad y haya disminuido la calidad espiritual y haya disminuido la potestad de Jesucristo en los que lo buscan. Dice que el Señor pide que salgamos de eso para que Él sea nuestro único Rey. Dios no tiene delegados para reinar sobre los demás hombres. Él es Rey, y lo ha sido y lo será. Él es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. Por eso es muy fácil, por la cultura, por las facilidades, cambiar la orden del Señor, de salir de en medio de ellos y decir
solamente permaneced en ella, pueblo mío. Entonces, esto para responder la pregunta de muchas personas que le dicen a uno, bueno, hay mucha gente que de verdad quiere a Dios en las organizaciones, sea esta, de verdad quiere a Dios. La orden es para ellos, como es para nosotros. No significa que nosotros por no tener una denominación, por no pertenecer a una denominación, no seamos religiosos. Lo que se refiere es salir del sistema de cultos, del sistema de estructuras y del sistema de gobiernos de hombres. Dice, para estar en libertad, para servirle al Señor. ¿Ya? Por eso la orden es para todos. Y yo diría que si hay personas genuinamente que creen en estos lugares, estas personas deben abandonar todo sistema religioso y seguir al Señor. Pero nosotros encontramos aquellos que dicen, te seguiré, Señor, pero primero déjame, quiero despedirme. Y de manera muy simple, hay gente que no ve la necesidad de abandonar sus sistemas y permanecer ahí. Para ellos es muy cómodo. Por eso se puede cambiar la orden del Señor de salir por permanecer. Y esto es delicadísimo. Ahora, no delicado para Dios, porque el pueblo de Dios está siendo llamado a Él. Delicado para el alma, delicado para cada uno de nosotros, que pensando que permaneciendo donde Él dijo que no permaneciéramos, dice, podamos servir a Dios genuinamente y no a otros intereses. Porque la religión con todos sus cultos no sirve a Dios, sino sirve a otros intereses. ¿Ya? En principio, en funcionamiento y en propósito. Eso es bastante real. Por eso yo quiero decir, así como fue cambiada la frase no comerás por comerás, y eso no lo compartía Chepe en algún momento. Hoy se han cambiado las cosas. A lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo. Buen café para la mañana de sábado. Hoy se han trocado los pensamientos y simplemente el hombre ha dicho, no es así. Lo que pasa, y comienzan a explicar, y esto ha sido desde el principio. Lo que pasa es que si ustedes comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios sabe que sus ojos serán abiertos. O sea, el problema no es comer, sino que lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen, dice, sus ojos serán abiertos y ustedes van a saber el bien y el mal y serán como dioses. Y esto todavía permanece en la mente y en el corazón de nosotros, que podemos ignorar lo que Dios dijo. Dios hizo el fruto. Dios dio el límite. Dios dio la orden. Eso es real. Si Dios lo hizo es porque es Dios. ¿Ya? Dios lo dijo. No es si a mí me parece o no me parece. Y mucho menos con la inspiración de Satanás diciendo, no moriréis. Cambiaron el no comerás por come. Cambiaron el no moriréis por mentiras. No moriréis. Dice, sino al contrario, dice, serán mejores. Y a mí me da risa porque hay personas que dicen que necesitan probar para estar seguros. Llámese lo que se llame, es que usted necesita probar para estar seguro. Y yo he visto los que comienzan probando con una probadita y destruyen sus vidas de probada en probada, de probada en probada. Tengan mucho cuidado, nosotros somos llamados a obedecer y a seguir al Señor. Si usted se equivocó, no hay problema.
arrepiéntase, vuélvase al Señor. Pero ese cuento de que la experiencia hace al maestro, no, Señor. Nosotros tenemos un camino y un camino claro y determinado, y es seguir al Señor. Por eso yo realmente creo que hoy en medio del cristianismo, lo que se llama cristianismo, hay un silencio y es un silencio cómplice. Es decir, hay, hay algo latente y es la palabra. La palabra está latente, pero no se toma, no se toma en medio de la iglesia la palabra como es. Yo no sé, es decir, hay cosas que no son en medio de lo que hoy se conoce como cristianismo. Hay cosas que no realmente no funcionan y uno pregunta ciertas cosas y dice, no, sí, eso es cierto. ¿No es cierto que la iglesia hoy se ha volcado al dinero? Bueno, eso sí es cierto, muchas iglesias, sí. No es cierto que hoy los cristianos son hipersensibles, que nadie los puede disciplinar. Bueno, sí, pero pues digamos, es gente que está siendo formada y todo esto. No es cierto. Y hay verdades que nadie quiere discutir. Y es decir, hay un silencio que las cosas no están bien, pero nadie habla. Y esto simplemente vaya usted. A mí me encanta un hombre que él habla de la palabra de Dios, se llama Ray Comfort. Eh, el hombre, una película como la película de 180 grados, es muy buena, muy buena. Y hay una serie de documentales donde incluso se habla sobre el homosexualismo y se habla sobre todo este tipo de cosas y se muestra cómo en medio aún de creyentes hay, hay una incomodidad por lo que está sucediendo, pero prevalece el silencio. Dice, sí, pues en últimas, pues sí, las cosas son así. No tiene usted temor, dice en la película de 180 grados, no tiene temor de irse para el infierno. Dice, oh, sí, pero y nadie discute eso. Y entonces se defienden con doctrina, se defienden con versículos bíblicos, se defienden con muchas cosas. No hay nada más mentiroso que un cristiano con temor del infierno. Yo creo que uno sí debe tener miedo, pero la escritura lo que dice es, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, él sea vuestro miedo. Pero el temor al infierno debe ser algo de segunda mano, porque de primera mano debe ser el temor a Dios. Y esto caracteriza a un verdadero cristiano, tanto el temor como la confianza en el Señor. Ahora bien, el silencio del cual estoy hablando es de la conciencia que hay en medio de la iglesia que las cosas no están funcionando como son. ¿Por qué se da ese silencio? Yo encuentro algunas veces que ese silencio se da por complacencia, por conveniencia, porque es mejor no discutir esas cosas, porque esto está funcionando, no, dice, dejen ese espíritu crítico. Y uno dice, no, es que son verdades a gritos, pero que nadie quiere citar. Es decir, por conveniencia, ¿ya? Y por otra parte, la iglesia ha caído en un orden de tolerancia para para poder hacer permanecer los sistemas, los cultos, las organizaciones, las unidades. Pero todo esto no es una unidad genuina, no es un cuerpo genuinamente, eh, no es un cuerpo genuinamente articulado por las coyunturas que es el Espíritu Santo, sino es una unión artificial, no es una unión genuina. Es decir, permanecen juntos a pesar de las inconformidades que conscientemente la gente se calla.
permanecen juntos a pesar de saber que hay cosas y alguien excusa esto diciendo que de todos modos todos tenemos errores. Sí, es cierto que todos tenemos errores y no estoy hablando de descalificar a todo el mundo. ¿Cuál es mi punto? No es descalificar a todo el mundo, pero es ser consciente de lo que está sucediendo y no resignarnos a eso. ¿Ya? Lo que dice el apóstol Pedro es la aspiración a una buena conciencia delante de Dios. Sí, yo sé que soy pecador, pero no quiero serlo. Por eso, primera de Juan 3 dice, el que practica el pecado. ¿Ya? El que practica el pecado es el que se resigna a ser pecador. Dice, pero dice, en esto se conocen los hijos de Dios, que el que es hijo de Dios no practica el pecado. Es decir, no que no peque, sino que no tiene al pecado como amigo suyo. Lucha, se aflige, ora, no lo acepta, lo confronta. Aunque peque, es una persona que desea la santificación por encima de todas las cosas. ¿Entiende la diferencia? Pero este silencio que es más bien un cómplice de las organizaciones, se ha convertido en una unidad artificial. Y no diga nada para que no haya divisiones, no diga nada para que no haya escándalos, no diga nada para que no haya desavenencias. ¿Ya? Y sobre todo yo creo que muchas cosas no se hablan, no se dicen, sino se aceptan. Y algunos se conforman a ese tipo de cosas porque hay acuerdos, hay compromisos. Y esos compromisos no siempre son escritos, sino son compromisos tácitos. Es decir, compromisos de, bueno, está bien, no es que yo te odie, pero tampoco te amo, te soporto. Así que tú te sientas al lado de allá y yo me siento al lado de acá y asistimos a la misma congregación y no hay problema. No, es que yo a esa persona no la paso. Yo a esa persona no la paso. La mastico, pero no la paso. Y creemos que esto se puede sobrellevar de alguna manera y que Dios estará de acuerdo porque pues, hay personas que no nos llevamos. Pero ¿para qué dividirnos? Y entonces uno encuentra que hay acuerdos que no están escritos, pero son acuerdos que se dan en el caminar, como el acuerdo de, ustedes saben harto, como el acuerdo de, ustedes sí estudian la Biblia, ustedes oran harto, entonces enséñanos a nosotros, díganos lo que tenemos que hacer, como el acuerdo de, está bien, yo apoyo su ministerio y usted ora por mí y usted incluso le pide a Dios por mí. Y se pierde la responsabilidad personal. Hay esos acuerdos. Y claro, de la otra parte es, vean, ustedes no entienden, yo les explico. Y Dios me dijo, y se ponen con la presunción de saber más, se ponen entre Dios y el pueblo para decirles las cosas que Dios dijo y las cosas que no, querido. No. Estos acuerdos, estos compromisos que hay, han hecho permanecer artificialmente los grupos, las organizaciones, y siguen funcionando. Eventualmente ha habido divisiones en la iglesia grandes, pero eventualmente mucha gente abandona las congregaciones y en Bogotá, especialmente en Colombia, tenemos el fenómeno que hay cristianos que parecen golondrinas, se van por bandadas de iglesia en iglesia. Y hay iglesias que se ponen de moda. Y estas modas tienen que ver con música, tienen que ver con muchísimas cosas, ¿ya? Pero que hacen permanecer las organizaciones. Hoy no hay una real evangelización hacia los incrédulos.
Hoy ahí es más bien una evangelización a los cristianos. Es decir, a los cristianos se les hablan cosas para que se vengan para acá y se retiren de allá. Y cosas como esas uno encuentra que son acuerdos que los hombres han hecho para que permanezcan las organizaciones. Pero esto no es unidad. Y en últimas, sí hay organizaciones que han hecho planes y han trazado planes a 5 años o más. Hablando en alguna ocasión con uno de los hermanitos misioneros, se le decía, mira, es que esto es verdad, y decía, sí, esto es verdad, y esto es verdad, sí, eso también es verdad. Y entonces, la pregunta es, ¿y entonces podemos seguir patrocinando eso? Dice, lo que pasa es que yo no puedo desamparar a mi esposa, no puedo desamparar a mi hijo, no puedo salir sin tener nada. Y uno quedaba espantado y decía, wow, su seguridad está en el funcionamiento de la organización, su seguridad está en el funcionamiento de, de todo el sistema del cual se sirve. Entonces mejor guardar silencio. ¿Ya? Y estos sistemas entonces compiten con el señorío de Cristo, compiten con el señorío del Señor. Y ese silencio es una conformidad, ese silencio voluntario es una conformidad a este siglo, a estos sistemas, a estas formas. Ese silencio es una conformidad a una potestad que no es la potestad de Jesucristo. Llámelo como lo quiera llamar, conveniencia, llámelo como lo quiera llamar, tolerancia, llámelo como lo quiera llamar, conformismo, llámelo como lo quiera llamar. Pero esto compite con la potestad de Jesucristo en cada corazón. Y yo no soy ni estadista, no soy ni me interesa, pero haga el ejercicio. De alguna manera haga el ejercicio y vea la inconformidad generalizada que hay en medio de las iglesias cristianas. Y cómo hay un verdadero anhelo de las cosas de Dios, pero que es acallado y es silenciado por diferentes motivos. Negar esto, negar esta inconformidad, es negar es dudar de la fidelidad de Dios. Es dudar de la fidelidad de Dios. Porque sí hay gente que tiene sinceridad cuando llega a una organización, llega a algún lugar. Sí hay gente que tiene deseos de Dios. Dice, yo sí quiero buscar a Dios. Y el Señor es soberano y se le presenta. El Señor es soberano y le habla. El Señor es soberano y toca su corazón. Por eso nosotros encontramos que a veces se asimila el primer amor como los primeros tiempos de una persona cuando asiste a una organización. Yo no lo veo de esa manera, pero sí uno ve cristianos que cuando entran a una organización, no por ignorancia ni por nada de esto, pero sí quieren las cosas de Dios sinceramente, pero se van acomodando al sistema, se van acomodando, pero Dios sí ha hablado. Y la honestidad de estas personas que les cuento que dicen, sí, yo sé que todo eso es cierto, pero ¿cómo vamos a quitar esto? ¿Cómo vamos a dejar esto? ¿Cómo vamos a abandonar esto? ¿Cómo vamos a soltar esto? En alguna ocasión, una persona le preguntó a un cura, específicamente le preguntó a un cura, dice, yo he estado leyendo la Biblia y en la Biblia dice que no hay que hacer imágenes. ¿Usted qué piensa?
Y este hombre dice dos cosas. La primera es, ¿cómo puedo yo quitarle esas cosas que le sirven a la gente para buscar a Dios? Y lo segundo que dijo, ¿usted está hablando con los evangélicos? Es decir, dígame que en esa persona no había conciencia de la industria de la idolatría en la Iglesia Católica. Dígame que no había conciencia. Claro que había conciencia. Pero es mejor cerrar la boca y es mejor decir que no está pasando nada y que las cosas deben seguir funcionando tal y como están. El negar que hay inconformidad y que hay conciencia aún en las personas, sino que hay un engaño voluntario, se quieren engañar a sí mismos sabiendo la verdad, sería negar la fidelidad de Dios. Porque la Biblia dice que el que quiere acercarse a Dios, Dios se acerca a él. Pero Dios se acerca para probar el corazón. Cuando Dios se acerca, prueba el corazón, dice si la persona verdaderamente quiere acercarse a él. Y si una persona verdaderamente quiere acercarse a él, entonces el Señor lo va atrayendo a él. Bienaventurado el que tú atrajeres a ti. Y hay cosas difíciles. Para mí hay cosas muy fáciles, pero hay cosas muy difíciles. Pero en últimas yo soy el que tomo la decisión. ¿Por qué? Porque con cada decisión que tome lo corono a Él como mi Señor. Con cada decisión que yo tome lo corono a Él como mi Señor. Por eso, mire, yo no estoy tirando una bomba y zafándome de todo esto. Es simplemente, es decir, no estoy armando el desorden y salga. No. Estoy diciendo que el Señor es soberano. Estoy diciendo que el Señor es poderoso para guiar a su rebaño. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Es lo que dice Juan capítulo 10. Cuando nosotros leemos eso, entonces cuando yo leo eso, digo, Señor, permíteme entender que ningún sistema puede reemplazar tu voz. Ningún sistema puede reemplazar tu soberanía. Si algo podemos hacer, Señor, que lo hagamos siempre en dirección de Dios. Y en principio, muchas personas querían servir genuinas a Dios, pero fueron haciendo silencios y fueron negociando en el camino ciertas cosas y ya Dios no es su único rey. Ahora hay otras cosas que hay que atender, como la dama que se casa y por tanta responsabilidad que adquiere, ya ni siquiera mira al marido, ya ni siquiera piensa en él, ya ni siquiera lo desea, ya ni siquiera le parece atractivo. Y se dedica a cuidar a sus hijos, y sus hijos son su delicia, y su casa es su delicia, y el oficio es su delicia, y la seguridad es su delicia, y todo esto, pero su esposo, su amor llega a ser extraño. Eso sucede con el tiempo. Alguien sentaba una pareja en sillas contiguas y ponía en otra silla, ponía otra silla al lado de la dama o al lado del varón, ¿cierto? Y ponía una silla y ellos dos estaban ahí. Entonces, cuando nacía un hijo, se corría uno de los dos a la silla y ponían el hijo en la mitad. Y nacía el otro hijo, y cuando se dieron cuenta, después de 3 o 4 hijos, había una gran distancia entre ellos dos. Y después comenzaron a irse los hijos y la distancia quedó. Y es muy común ver matrimonios que con los años lo único que tienen son cosas en común. No hay un verdadero amor. Es muy común ver matrimonios que simplemente han determinado armisticios, líneas que no traspasarán y ya. Pero se ha perdido la esencia del matrimonio. La esencia del matrimonio
dice es precisamente él para la gloria de Dios, ella para la gloria de él. Esa es la esencia del matrimonio. Iguales con la iglesia. Por eso Dios siempre ha anhelado como pastor guiar a sus ovejas. Y aunque tenga hombres que puedan ayudar en este camino de guiar, nunca quiso delegarles ninguna posición. Una función está bien, pero el pastor por excelencia. El mismo apóstol Pedro dice, el pastor y obispo de vuestras almas, cuando aparezca el pastor y obispo de vuestras almas. Pero lo está diciendo, es en un tiempo presente continuo, porque Él es nuestro pastor y nada nos falta. ¿Ya? Por eso, yo creo que debe haber una determinación en medio de nosotros. Por eso digo, yo no quiero simplemente criticar y armar el lío y decir todo está mal y nosotros estamos bien. No. Lo que yo quiero es que Él gobierne en mi corazón. Pero como gobierna en mi corazón, gobierne en tu corazón. Que gobierne en el corazón de cada uno de los creyentes. Y para esto es necesario derribar toda barrera. Y se refiere a lo que estamos diciendo en 2 Corintios 6, 17. Que cada uno salga libremente a buscar al Señor. Derribar las barreras. Poner sobre los hombros de cada creyente la responsabilidad para buscar la dirección del Espíritu Santo. Para buscar la dirección de Dios por su Santo Espíritu. Para que cada creyente ejerza su función de rey y de sacerdote, para que cada creyente ejerza su responsabilidad y deje todo engaño. Decía el rey en 2 Crónicas 29, hijitos míos, no os engañéis, Dios os ha escogido para que le sirváis, para que le queméis incienso, para que seáis sus ministros. 2 Corintios 29, perdóneme, creo que es el versículo 11. 2 Crónicas 29, 11. Nosotros somos llamados a ministrarlo a Él. Por eso, una de las tareas que nosotros tenemos como voceros del Señor, predicadores de la palabra del Señor, es poner sobre los hombros de cada creyente la responsabilidad de buscar la dirección del Espíritu Santo. Y esa es una puerta que nos abrirá, dice, un mundo sobrenatural, por varias razones. Esto nos abrirá a un mundo sobrenatural por varias razones. Yo creo que los sistemas religiosos se fundamentan en la usurpación de la responsabilidad del creyente. Y con esto viene entonces lo que decía ahora, la dominación, los compromisos y la comodidad. Estar aquí porque está bien, porque esto es así, porque siempre lo hemos hecho así. Hay creyentes que dicen, no, el domingo voy a la iglesia. Ya no van a misa, sino el domingo van a la iglesia. Pero lo más lindo de todo esto es que Dios sigue siendo soberano y el llamamiento no ha cambiado. Y Dios ha dicho, salgan de todo sistema religioso. Entonces debemos derribar las barreras y dejar libres a todos. Y ese es el estímulo de nosotros, que todos actúen según la conducción del Espíritu Santo.
¿Para qué? Dice, el que por mí entrare, dice, entrará y hallará pastos. El que por mí entrare, entrará y hallará pastos. Entrará y saldrá. Será una puerta donde podremos ver cómo el Señor sobrenaturalmente guiará a su pueblo. Y es un anhelo muy grande que yo tengo. Es un anhelo de mi corazón, que yo pueda tener la certeza que el Señor es el que me conduce en toda jornada, en toda decisión, en todo momento. Que yo pueda tener esa certeza. Ese es mi ejercicio todos los días. Que Él sea el que esté dirigiendo, que Él tenga la máxima potestad en mi corazón. Y a eso te invito, querido. A eso te invito. Porque entonces, si nosotros tenemos esa responsabilidad, sucederán varias cosas. Es decir, esto, el descargar sobre los hombros de cada creyente, escúchalo bien, el descargar sobre los hombros de cada creyente la responsabilidad de ser dirigidos por Dios. Dice, será una puerta, dice que le permitirá al Señor actuar como soberano sobre su pueblo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entonces yo ya no tendré que corregir a nadie, sino más bien cuando la Escritura dice confesaos las faltas los unos a los otros, yo creo que cuando uno confiesa sus faltas a alguien es porque está encerrado y no sabe por dónde salir. Y ahí viene la dirección de la persona a la cual uno le confiesa la falta. Mire, tengo un problema con esto y no he podido resolver esto, no encuentro salida. Y entonces la persona que debe ser instruida en la palabra de Dios dirá, bueno, la palabra de Dios dice esto. Es necesario esto y es necesario esto, de acuerdo a la Biblia. ¿Ya? Pero en últimas, ¿de quién es la responsabilidad? Suya. ¿Ya? Este asunto daría lugar a que Dios disciplinara para corregir tanto a las personas que son colaboradoras de Él como a las personas que le están siguiendo. ¿Por qué? Porque Dios tiene esa capacidad. ¿Ya? No hay nada más bello que cuando una persona, y eso nosotros lo hemos experimentado muy seguido, que cuando una persona se enfrasca en un problema y uno dice, wow, Señor, esto es doloroso, que esta persona esté en esa condición, Señor, por favor, háblale. Y cuando Dios le habla, ¡puf!, se rompe, se quebranta y dice, ay, Señor. Y viene y nos dice, mire, Dios me mostró esto y estoy en esto. Ayúdenme con esto, oren conmigo y oren por mí. Y uno dice, ay, Señor, qué lindo que yo no tuve que decir nada. ¿Sí? Y cuando una persona recibe palabra de Dios en las predicaciones, recibe palabra de Dios cuando se da una llamada, y uno pregunta, ¿cómo estás? Y la persona dice, no, mire, estoy en esto. Y uno tiene una palabra del Señor. Esta persona es tan sensible al Espíritu Santo que no tenemos nosotros la necesidad de corregir ni disciplinar, sino al contrario, el Señor mismo amonestará. Hay una amonestación muy fuerte que sucede en mi vida en ciertos aspectos. Una amonestación muy fuerte, ¿sí? Y yo digo, ay, Señor, ayúdame con esto, ¿cierto? Y pueden ser cosas que a veces no son ni perceptibles a los ojos de mi esposa que está tan cerca, a los ojos de los misioneros. Pueden ser que no están perceptibles, pero yo tengo una amonestación increíble de parte del Señor. Y esto es lo que se daría cuando cada creyente asuma su responsabilidad. Dice que cuando cada uno se vista de justicia,
Dios corregiría posibles excesos y osadías. No necesitaríamos frenos, no necesitaríamos exhortaciones, exhortaciones, exhortaciones. ¿Ya? La Biblia dice que el Señor estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para exhortar, consolar y edificar. ¿Ya? Y esto es necesario en el camino, pero solo para ayudar, pero la potestad la debe tener el Señor. Lo más lindo es que una persona que tenga la responsabilidad de la dirección del Espíritu Santo será confrontada por el orden divino en toda decisión que vaya a tomar. Y pondrá incluso tanto la incomodidad como, dice, el valor para confrontar, como tanto la incomodidad como el valor para confrontar. Ya no habrá el silencio cómplice, la incomodidad como el valor para confrontar. Dice, las cosas que no están funcionando como cuerpo de Cristo. ¿Ya? La Escritura habla, y a mí me encanta, la Escritura habla las cosas muy claras. Los padres, los hijos, dice las ancianas, dice que también los que os presiden en el Señor y os amonestan. Habla de la posición de cada uno. Y en esa posición, dice, es la multiforme gracia de Dios. Por eso tengan mucho cuidado cuando un hijo esté agobiado con sus padres. Tengan mucho cuidado que terminemos en psicología dándole lugar al hijo en contra de su padre. Y lo digo ¿por qué? Porque Dios estableció los padres. ¿Se has leído? No sé si has leído. Dice que los padres nos disciplinaban. Hebreos capítulo 12. Los padres nos disciplinaban según a ellos les parecía y los venerábamos. ¿Ya? No hay padres perfectos. Pero si yo me pongo del lado del hijo, tengo un problema. ¿Ya? Ciertamente hay cosas que hay que limar y hay que ayudar. Igual, esposas con esposos. Son cosas sencillas. Igual, cuando hay desavenencias en el cuerpo de Cristo, con nosotros los misioneros. Nosotros somos los que presidimos en el Señor, pero para ayudar, para exhortar, consolar y edificar. Pero mucho cuidado, porque hay algo que es autoridad espiritual. No me gusta mucho hablar de eso, porque a mí me encanta servir. A mí no me gusta mucho hablar de la autoridad, a mí me encanta servir. Pero todo este tipo de cosas, Dios las llevaría porque el orden de Dios es un orden divino. Cuando David, de su invención, puso el arca en un carro nuevo de filisteos y lo tiraban 2 bueyes, Dios mismo amonestó a David. Dios mismo lo amonestó. Y esto debe suceder cuando estamos confrontando el orden divino, cuando estamos confrontándola. Dios es el que debe disciplinar. Y si alguien pregunta, yo simplemente digo lo que está en la Escritura, no es así. Por eso mucha gente está incómoda a veces, simplemente porque nosotros descalificamos ciertas cosas. ¿Por qué? Dice, porque no son según el orden de Dios. Por eso yo creo que cuando el creyente tiene sobre sus hombros la responsabilidad de que el Espíritu Santo lo conduzca, no hay una persona más dócil en el cuerpo de Cristo.
¿Por qué? Por una sola razón. Devuélvase unos versículos, unas páginas de a segunda de Corintios capítulo 3. Unas páginas, unas 2 páginas. Segunda de Corintios capítulo 3. Verso 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad para responderle al Señor. Libertad para servir al Señor. Libertad para caminar delante del Señor. Libertad para ser confrontado por el Señor. Libertad para ser amonestado por el Señor. Ahora, nosotros leemos Primera de Juan capítulo 2. ¿Recuerdas? Pero también leemos en el Antiguo Testamento, dice, y serán todos enseñados por Dios. Esto es lo que Dios ha anhelado. Por eso está llamando a un pueblo a Él. Pero los anarquistas toman la palabra que estoy diciendo para no volverse a congregar, para no entregar sus diezmos, para no servir al cuerpo de Cristo, para levantarse a la hora que quieran, toman esta libertad como ocasión para pecar, como ocasión para la carne, como ocasión para opinar, como ocasión para decir, por eso es que yo no me someto. ¿Por qué? Porque ellos se tienen que someter a mí, para codiciar autoridad. Los anarquistas siempre han existido. Por eso Dios dice, sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que el que se opone a la autoridad resiste a lo establecido por Dios y acarrea condenación para sí. Romanos capítulo 13. Pero lo que dice el mismo contexto de Romanos capítulo 13, dice, porque las autoridades no están para castigar al que hace el bien, sino al malo. ¿Entiendes? Cuando una persona no quiere la autoridad de Dios sobre sí, entonces el Señor lo entrega a un sistema religioso. El Señor lo entrega a un jefe, lo entrega. Dice, no me quiere obedecer a mí, tendrá que ser siervo de otra cosa. Y esto es lo que sucede. Por eso los anarquistas no pueden oír una predicación como esta. ¿Por qué? Dice, yo soy libre. Ahora no me tienen que llamar. Ahora no me tienen que preguntar. Ahora no me tienen que saludar. Ahora yo voy a decirle a la gente. No. Cuando nosotros tenemos la libertad del Espíritu Santo, dice el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Cuando tenemos la libertad del Espíritu Santo, tenemos libertad para ser conducidos por Él. Pero Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y su orden es perfecto. Por eso hablo de una responsabilidad. Dice de seguir la conducción del Espíritu Santo. Tenga mucho cuidado, hermano, con decir que, bueno, entonces ya no necesitamos apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros, ya no necesitamos eso. Ahora acá, no, querido. No. Y si usted es casada, peor. Una mujer siempre debe tener alguien que como autoridad le ayude, le proteja, le guarde. ¿Ya? Por eso el Señor establece para servir, pero en últimas la potestad la tiene el Señor. ¿Ya? Así que estas cosas son simplemente el deseo del Señor, que cada cristiano, cada creyente tome sobre sus hombros la responsabilidad de la conducción del Espíritu Santo. Dice, para Él poder llevar su rebaño a donde Él quiere llevarlo. Les voy a invitar a que oremos. Les voy a invitar a que le pidamos al Señor que tenga misericordia de nosotros y nos lleve en este caminar.
Señor, haznos entender en esta mañana que tu palabra, dice, la suma de toda ella es verdad. No es tomar un versículo para excusar mi comportamiento y vivir en lo que yo quiero. No es simplemente buscar el versículo que se me acomode. No es una libertad para desligarme del cuerpo de Cristo. No es una libertad para desenfrenarme. Yo te doy gracias porque tú eres poderoso para guiar tu pueblo, guiar tu rebaño, Señor, para guiar a los tuyos hacia donde tú has determinado, Señor. Guía a tu pueblo, Señor. Guía a tu pueblo. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos en temor. Él es el agua que bebé, nada más debemos ser. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Reposar cansados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que bebé, nada más debemos ser. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que bebé, jamás debemos ser. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Padre, te damos a ti la gloria y la honra. Damos gracias
Gracias, Señor, por todo lo que nos regalas, oh Dios, a través de tu palabra, a través de tus siervos, Señor. Gracias, porque tú eres Dios, porque tú eres Señor, porque nuevamente nos permites en tu bondad y misericordia comunicarnos. A ti damos la gloria y la honra. Síguenos sosteniendo como hijos de Dios ante un Padre que eres tú, Señor, amándote y siendo testimonio. Gracias por la palabra recibida, gracias por el ministerio del Espíritu, gracias por todo lo que haces para que no dejemos de congregarnos, Señor. Gracias porque eres tú dándote en toda libertad, en la alabanza, en la predicación, al reunirnos. Gracias, gracias, gracias. En el nombre y en la autoridad de Jesús damos honor y gloria a ti, Señor. En Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Nos encanta poder servirles. Amén. Nos encanta ayudarles en el crecimiento. Amén. Y esperamos de verdad que juiciositos mañana estén tempranito. Amén. Dice, porque las sillas se están acabando. Un abrazo. Bendiciones. Dios les bendiga.